DMTV presenta Bienestar. Edición especial, Quinto Congreso Internacional de Educación, Encinas 2014. Quiero pedirles a todos ustedes trabajar juntos, comprometernos juntos, pensar juntos, esforzarnos juntos para avanzar más rápido en el urgente y dramático reto que tenemos de mejorar la educación en el país. Muchas gracias. Bienvenidos amigos de Bienestar. Estamos con el profesor Pablo Lee Ocaña, presidente del directorio de Derrama Magisterial, a pocos instantes, a pocos minutos de haberse inaugurado este quinto Congreso Internacional de Educación en Encinas 2014, con la presencia del señor ministro de Educación. Profesor Pablo Lee, ¿cuáles son las expectativas y sobre todo qué decir frente a estas preocupaciones manifestadas por el ministro de Educación, por ejemplo, por la situación de los maestros en general, el nivel salarial, los exámenes y la inestabilidad de los maestros contratados? Nosotros desde la rama magisterial hemos venido mostrando nuestra preocupación por ellos. Por eso nuestro plan de capacitación permanente, el desarrollo de programas de maestría y otros a fin de elevar el nivel profesional de los profesores, que nos va a permitir en buena cuenta mejorar los procesos de aprendizaje en la escuela pública. Es cierto, en nuestro país hay alto nivel de inestabilidad laboral. Los profesores de 65 años de edad del año pasado fueron retirados en la aplicación de la nueva ley de reforma magisterial. Para nosotros no era nada democrático eso, por ejemplo, pero por otro lado también vemos un elevado porcentaje de maestros contratados que laboran de marzo o abril a diciembre, que no les genera ninguna posibilidad de continuar en la misma clase en los años siguientes. Además, las evaluaciones permanentes que se están implementando actualmente generan también una serie de cambios. Por ejemplo, está en camino la evaluación para cubrir las plazas de dirección, y en ese nivel, en la medida que no son para plazas para designar en su condición de titulares, ese tema, por ejemplo, queda un poco como flotando en el aire, porque ese director es encargado por un tiempo de 6 meses o un año hasta el momento que es coberturado como titular. Nosotros siempre hemos apostado porque haya estabilidad laboral, que haya remuneraciones justas para los profesores y que haya capacitación y acompañamiento permanente, pero sobre todo también que haya una relación sólida, estrecha entre los diferentes actores de la educación, con los padres de familia, la administración y los profesores. En este caso requerimos sí un diálogo, requerimos sí unir esfuerzos a fin de trabajar por proyectos educativos que tengan fruto, tanto en la escuela, tanto a nivel de la provincia, a nivel de la región, y como no, también hoy creo es hora de ir evaluando el proyecto educativo nacional, que propone la recuperación de la jornada laboral completa, que propone el aumento del presupuesto para educación al 6%, pero además también habla pues de una nueva docencia capacitada, actualizada, articulada a las necesidades y demandas de la región, y sobre todo también una docencia que comprenda los problemas de la nueva generación y desarrolle procesos de aprendizaje orientado a que esa nueva generación se inserte a las nuevas condiciones del mundo hoy. Seguimos con DMTV Bienestar. La idea central de la conferencia tiene que ver con la configuración y reconfiguración del ser docente. El paso del ideal clásico, como el ser docente que hoy conocemos tuvo un desarrollo muy fuerte en el periodo, digamos, de la sociedad de bienestar, particularmente en Europa y en algunos países de América Latina. Maestro que tenía una dignidad, tenía un lugar en la sociedad, al cual yo llamo como el filósofo de la República. Y hoy el maestro, digamos, en esa reconfiguración, el dominio del mercado, que es lo que va a configurar el sistema escolar, el maestro pierde ese lugar, pierde ese estatus del filósofo de la República para convertirse en un funcionario, digamos, que aplica toda una serie de prácticas, de discursos en el aula de clase, etcétera, etcétera.
y cómo entender, grosso modo, esos cambios que se han dado hoy, los discursos que se han dado hoy en la sociedad occidental, que nos llevan a preguntarnos, bueno, ¿qué es ser docente? ¿Qué es ser docente en una sociedad abierta, una sociedad profundamente sin alma, una sociedad donde impera la competitividad, donde impera el éxito, una sociedad donde cada vez somos más solos, donde el ser humano se debate entre su soledad y la angustia del existir? ¿Qué significa ser maestro hoy frente a esos retos de la sociedad? Porque en última instancia la pregunta es, la sociedad que estamos viviendo, el tiempo que vivimos no es el más agradable. Creo que hay que reinventar o volver a pensar la felicidad del ser. Y en esa medida ser docente es aquel que es capaz de transmitir lo mejor de la cultura, pero a la vez es capaz de hacerle descubrir a cada uno que más allá del tener, de esta vida nos salimos con vida. Es un proyecto que es del agrado de los niños, es un proyecto en el cual van a ser usados para el beneficio de los niños, para que ellos tengan y puedan así lograr aprendizajes mejores. Pero también ahí no quedan, porque estamos poniendo en práctica ahora lo que es el proyecto del biohuerto. Tenemos un espacio amplio, tenemos áreas verdes, de tal manera que este proyecto ya está funcionando. Y estoy orgullosa de ser maestra. Seguimos con DMTV Bienestar. Yo hice un énfasis particular en algunas premisas que van desde que tiene que haber una escuela inclusiva, un sistema que integre lo privado y lo público, que fortalezca lo público, de modo que tal no haya las diferencias sustantivas que vemos entre centros públicos y privados de excelencia, que trabajan bien, y centros públicos y privados deplorables que dañan la educación. Por un lado. Por otro lado, señalaba que es fundamental que la docencia y la escuela cambie, porque estamos en una opción de cambio global. Traje a colación Edgar Morán señalaba que el tema de la incertidumbre es un tema que tendría que ser muy tomado en cuenta por los docentes y todos quienes tenemos que ver con la educación. Y finalmente señalaba la necesidad de que el docente sea profesional, pero no sea un profesional encargado de asumir clases. A veces el docente se mal autodefine como encargado de preparar clases, dar clases y rendir por las clases. No, el docente es una persona que demanda preparación para lograr que sus niños aprendan. O sea, la evaluación no está en función del número de clases que asistió, que dio, o el número de días a los cuales asistió, sino la evaluación tiene que estar entendida como cuánto el docente es capaz de lograr que el niño o el docente que está a su cargo aprenda realmente. Seguimos con DMTV Bienestar. La colección Pensamiento Educativo Peruano, que tiene 15 volúmenes y 19 autores, va a ser una primera gran presentación de todo el proceso de la educación peruana, desde las épocas más lejanas, como la época prehispánica, hasta la época más cercana, como la actualidad. Y creo que en ese largo recorrido, desde la época prehispánica hasta el proyecto educativo nacional, podemos ver continuidades y rupturas. Las continuidades de las cosas buenas y la ruptura, los cambios de época. Y creo que para la gestión pública, para los gestores en educación y para los mismos maestros, es importante tener presente lo que es continuidad y lo que es ruptura. Situarse mejor dentro de sus contextos.
como el actual. ¿Para qué enseñar ahora? ¿Por qué enseñar ahora? ¿Qué enseñar? Además de los textos que uno usa en el aula, saber verdaderamente cómo interpretarlos y cómo utilizarlos. La colección ayuda en esa dirección. Es un proyecto que es del agrado de los niños, es un proyecto en el cual van a ser usados para el beneficio de los niños, para que ellos tengan y puedan así lograr aprendizajes mejores. Pero también ahí no quedan, porque estamos poniendo en práctica ahora lo que es el proyecto del biohuerto. Tenemos un espacio amplio, tenemos áreas verdes, de tal manera que este proyecto ya está funcionando. Y estoy orgullosa de ser maestra. Seguimos con DMTV Bienestar. El tema central era la investigación y la construcción del saber pedagógico, un tema importante en el contexto sobre todo de los profesionales de la educación, porque no se trata solo de que el maestro tenga conciencia de que debe investigar su práctica para perfeccionarla constantemente y a partir de ello crecer, y que debe construir conocimientos para socializarlo y enriquecer las ciencias de la educación, sino incluso de que se prepare para multiplicar estos saberes en sus propios estudiantes, para que pueda desarrollar competencias investigativas también en sus propios estudiantes. Realmente el maestro ve la investigación como algo ajeno a su práctica, como algo más, como algo que incluso él recarga sus actividades, cuando en realidad la investigación es implícita, es consustancial a la práctica educativa y se puede desarrollar de manera sistemática desde la práctica y para la práctica con vistas a perfeccionar la misma. Seguimos con DMTV Bienestar. Nosotros consideramos que en el día de hoy toda organización exitosa tiene que tener la capacidad de estudiar su entorno, analizar sus potenciales, ver también sus limitaciones y en base a ello formularse planes. Planes que significa fijar objetivos, definir actividades y por supuesto desarrollar todo un trabajo técnico, profesional, para poder lograr las metas a alcanzar. Hoy en día toda organización exitosa tiene que contar con un planeamiento estratégico que guíe todo el esfuerzo de la institución para el logro de los objetivos, que siempre están relacionados obviamente con la razón de ser. En el caso de rama magisterial, nuestra razón de ser es atender los beneficios previsionales de los profesores y también brindarles un conjunto de servicios, como es el caso del crédito, la vivienda, la recreación, etcétera, para que en tanto que ellos están acumulando su fondo a la espera cuando vayan a necesitarlo, cuando se jubilan, mejor dicho, puedan también recibir un conjunto de servicios que les ayude a mejorar su calidad de vida profesional y su calidad de vida personal también. Seguimos con DMTV Bienestar. Ricardo, ha señalado que no hay mucha investigación sobre cómo marcha la salud magisterial. ¿Por qué no hay mucha? ¿Por qué no hay ese interés o qué es lo que ocurre? A ver, en general es un campo de estudio que se ha desarrollado poco, no solo en el país, sino en general en América Latina, pero particularmente en el Perú la orientación de la investigación sobre docentes ha ido por el lado de formación, por el lado de cuestiones pedagógicas, pero no por este tema que termina siendo fundamental. Como he presentado, no ha sido exhaustiva la búsqueda, pero solamente hay alrededor de 9 investigaciones, incluyendo tesis de estudiantes, y esto nos denota que no es un tema de agenda y que más bien hay que ponerlo, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades más recurrentes? El estrés, sabemos que es una de ellas, pero dentro de lo poco que hay, ¿qué dicen estas investigaciones? A ver, lo que dicen esas investigaciones es que al lado de la salud física hay una prevalencia de
afectaciones que tienen que ver con el aparato respiratorio, desde disfonía hasta cuestiones bronquiales. Hay un segundo índice de prevalencia en enfermedades asociadas con el tema de exigencias ergonómicas, mucho tiempo de pie, sillas inadecuadas, sobre todo esto en profesoras de los grados más pequeños, ¿no es cierto? Que a veces tampoco tienen ni siquiera una silla grande, sino en la silla de los más pequeñitos es donde se sientan a trabajar. Y en tercer nivel están estas asociadas con el aparato digestivo, sobre todo en el tema de gastritis, que también está asociado a una cuestión tensional. Por el lado de la salud mental hay una prevalencia en estrés, felizmente en el Perú todavía no en niveles mayores, y también con las limitaciones de los estudios, que son muestras pequeñas, ¿no? No llega a niveles extremos, pero sin embargo hay una prevalencia media en el tema de estrés y luego en cuestiones asociadas a esto como déficit de atención, problemas de concentración, fatiga laboral, etc. DMTV presentó Bienestar, un programa producido por Derrama Magisterial.